Toño, para hablar de este y otros temas, déjame saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y obviamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, asqueroso me resulta, vomitivo, que Ciro salga con Loret diciéndose víctima de bullying y después básicamente motive o sea cómplice desde sus cámaras y de sus micrófonos del bullying, del hostigamiento, del acoso contra, en este caso, Citlali Hernández. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Querido Vicente, un saludo a ti, a la audiencia, al público memorioso que nos ve y que nos escucha. Tú no estás enojado, pero yo sí estoy muy enojado porque fíjese usted, y le voy a contar una anécdota personal que tiene que ver con esta descomposición del periodismo que se ha generado y que Ciro Gómez Leiva pues es una prueba viviente de cómo se va carcomiendo un personaje que apuntaba para ser uno de los conductores de noticias más sobresalientes, no periodista, pero sí convivió con periodistas. Me refiero a este señor, al hijo de Ciro Gómez Leiva, al hijo del ingeniero Ciro Gómez Leiva, que es Ciro Gómez Leiva, lleva el mismo nombre. Este personaje, egresado de la Universidad Iberoamericana, déjeme decirle, público memorioso, Vicente, yo trabajé con Ciro Gómez Leiva, trabajamos juntos en una revista que se llamaba Milenio. Antes del periódico que hoy conoce usted, estaba la revista Milenio. Esa revista que es del grupo de Francisco de González, bueno, pues este señor la dirigió junto con otros personajes, con Federico Arreola, con Carlos Marín, con Raimundo Rivapalacio, y bueno, yo le hice críticas a Ciro Gómez Leiva en aquella época. Le estoy hablando de 1999, 2000, por ahí, hace muchos años ya prácticamente 23 años, y yo le dije a Ciro, tú no diriges Milenio como te jactas de hacerlo, la dirige otra persona, y entonces Ciro Gómez Leiva se enojó, se indignó. En ese momento Ciro cambió completamente la trayectoria que llevaba. Venía de ser un personaje que apuntaba para hacer un periodismo, si no de investigación, sí que ponía el dedo en la llaga, pero al juntarse con estos personajes, y estos personajes me refiero a Denise Dresser, a Raimundo Rivapalacio, a Carlos Puig, a Carlos Marín, se pervirtió absolutamente hasta convertirse en el engendro que hoy vemos. Era un personaje que, insisto, apuntaba por lo menos a ser uno de los periodistas críticos, polémicos, pero hoy no, hoy yo lo desconozco, ya se ha ido haciendo vulgar, mezquino, adorador del dinero, desde hace ya bastante tiempo, y bueno, pues este personaje está llorando en todos los rincones de Radio Fórmula, el negocio que perteneció a Rogelio Azcárraga y que hoy mismo está en manos de la familia Azcárraga, desde luego continúa porque se heredan todo eso, está llorando ahí, pero no le bastan esos llantos, esos lamentos, sino se ha metido en una caja de resonancia y para llorar en todos lados ha hecho este enlace con el negocio de Roberto Madrazo en Latinos, y también ahí le han abierto los micrófonos para que lloren a coro y para que la gente se conduela. Afortunadamente, no estamos en una época en donde estos personajes tengan los micrófonos en exclusiva. Hay otras opciones de información y se sabe ahora quién es Carlos Loret de Mola, quién es Ciro Gómez Leiva, y no están acusando al poder, no lo están denunciando, no lo están enfrentando. Dice Ciro Gómez Leiva que se imagina el presidente López Obrador como el niño grandote que sale en todos los recreos y bulea junto con sus cuates. ¿De qué estás hablando, Ciro Gómez Leiva? Si tú trabajas en uno de los negocios informativos más influyentes, con más recursos, con más amigos, con más puentes políticos
que se pueda tener noticia en la historia moderna del periodismo en este momento. No es así, Ciro Gómez Leiva, tú lo sabes perfectamente. Tú vas a cualquier medio de comunicación corporativo, te abren el micrófono y puedes decir prácticamente lo que quieras. No es así con el gobierno de López Obrador. El gobierno de López Obrador, él ha dicho que el 99%, yo no diría que tanto, pero sí aproximadamente el 90% de los medios de comunicación corporativos y otras expresiones también en redes sociales están en contra de su manera de gobernar. Y están en contra de su manera de gobernar porque Ciro Gómez Leiva en toda su carrera no se había topado con un presidente como el que tenemos hoy en México. Un presidente que no obedece a la agenda neoliberal, que no obedece a las negociaciones subrepticias que le den la espalda al pueblo de México, y eso lo debería prever Ciro Gómez Leiva, porque en algún momento fue cercano al propio López Obrador y sabe perfectamente de sus convicciones. Pero Ciro Gómez Leiva se dio cuenta de que las convicciones de López Obrador eran reales, eran ciertas, y dijo, yo no puedo estar aquí acompañando a López Obrador porque no me va a beneficiar en mi negocio personal. Es una mentira absoluta que él esté padeciendo una persecución de Estado como sugiere. No está padeciendo al gobierno ni a la figura del presidente López Obrador. Dígame usted, ¿quién está haciendo eco de eso? No, está en el Universal, está en Radio Fórmula, está en Milenio, está en Imagen, está en todos lados. Si usted le pica al buscador al que usted quiera, se va a dar cuenta de cómo están dándole vuelo a este llanto coral de los periodistas chayoteados. Y desde luego la gente dice, de ninguna manera está haciendo de esa manera, y López Obrador está muy lejos de ser ese buleador. Por favor, ahora lo quieren presentar como una suerte de Frankenstein, cuando en esos propios medios de comunicación le han criticado su figura, lo han llamado desgarbado, lo han llamado viejo, lo han insultado como han querido, pero ahora resulta que es el buleador grandote que le da miedo a estos personajes. El dueño es Olegario Vázquez Aldir, el dueño es la familia Azcárraga de los medios donde tú estás trabajando, Ciro. Por favor, como diría el clásico, y simplemente no seas ridículo. No es de esa manera, de ninguna manera, mi querido Vicente. Híjole. Y ahora ya se juntaron públicamente Ciro y Loret. Al rato vamos a ver que Ciro y Loret andan moviendo estas investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Seguramente ya te diste cuenta, Ricardo, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa organización fundada por Claudio X González y que sigue recibiendo dinero de Estados Unidos a través de la USAID, ahora saca una nueva investigación sobre supuestos 27 contratos que Baker Hughes, la empresa aquella para que la que trabajaba el dueño de la casa que rentaron el hijo mayor del presidente y su familia en Texas, dice que había negado. Esta controvertida organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que Pemex otorgó 27 contratos por 150 millones de pesos a la división de Baker Hughes en Houston en los primeros 4 meses en que José Ramón López Beltrán habitó la Casa Gris. Revelan documentos que permanecían ocultos y que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró desclasificar. Pues el que quiera ver, que vea, y el que quiera entender, que entienda. Lo hemos venido advirtiendo por mucho tiempo y empieza desafortunadamente, hay que decirlo, a tomar forma este lawfare, esta guerra híbrida, este golpe blando, de la mano de estos voceros. Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, you name it, dirían los gringos, mi querido Ricardo.
Sí, estos embates van a seguir de manera constante. Ya el propio Ciro Gómez Leiva dice que, o sugiere que se podría retirar, lo cual yo honestamente no creo que sea de esa manera. Definitivamente estos personajes están enfrentando en toda su carrera lo que nunca habían enfrentado, no a un presidente con poder, porque ese presidente pues fue Carlos Salinas de Gortari en su momento, otro presidente que tuvo bastante poder y que rompió de cierta manera con el salinismo, pero que acumuló un gran poder e incluso hizo esa negociación con el PAN, que fue Ernesto Zedillo. Esos eran presidentes que les tocaron a estos personajes, le tocaron por lo menos a Joaquín López Dóriga y a Ciro Gómez Leiva, pero no les había tocado un presidente que labrara su propio camino desde el pueblo. No les había tocado un presidente que pensara por sí solo, un presidente que tuviera política social, una política social que no recibiera órdenes ni del extranjero, concretamente de Estados Unidos, ni de España, y que no recibiera órdenes de la agenda neoliberal, que no respondiera a las llamadas de los dueños de los medios de comunicación, de los secretarios de gobernación, que fue lo que les tocó a estos personajes. Y estos personajes están enfrentando el mayor desafío en su carrera periodística y se han dado cuenta de que son pequeñitos, de que son ínfimos, de que son microscópicos. ¿Y a qué me refiero? Como no tienen una formación sólida como periodistas, no han podido enfrentarlos con las herramientas y con las armas del periodismo que este ejercicio siempre exige. Entonces han tenido que recurrir a las tramas, a las tramas bajas, a los golpes en las costillas, a las calumnias, a las fake news, a los montajes, a las mentiras, y ni aún así han podido. Y como no han podido, se ve, se huele, se palpa su resentimiento. Sus jefes, como ellos no han podido, han tenido que salir a comprar granjas de bots para tratar de desacreditar al gobierno y a quienes ellos suponen que somos, porque ahí me incluyo yo, que somos como los amigos de López Obrador, que somos los amigos de la Cuarta Transformación, pero simple y sencillamente somos gente que piensa y se da cuenta de que este gobierno representa no solamente una ruptura en la manera de hacer política, en la particular forma de gobernar, como diría Daniel Cosío Villegas, que ya no tiene absolutamente nada que ver con la vieja forma en que se hacía la política, que era una política presidencialista, que era una política de tapados, que era una política de dedazo. Hoy eso ya no existe. Hoy el pueblo de México está con ojo avisor, está con ojo de halcón, mirando, escrutando qué es lo que le están dando pretendidamente como noticias, y se da cuenta de que Ciro Gómez Leiva prácticamente no sale de los estudios de Radio Fórmula, ni de los estudios de imagen, ni de su penthouse. Es decir, no sale a convivir con la gente, no entiende de qué se trata la realidad mexicana, y eso hace que haya un resentimiento. Mientras hay periodistas de corte social que están yendo, que están tras la noticia, este personaje se ha quedado ahí añejado como una vieja pieza de museo y la gente ya no le cree, lo ve únicamente como la grotesca representación del periodismo que fue, pero que ya de ninguna manera debe volver a repetirse. Ciro Gómez Leiva, público memorioso, no está sufriendo. Esas lágrimas son, como diría el gran Felisberto Hernández, escritor uruguayo, lágrimas de cocodrilo, son lágrimas de farsa, es un teatro absolutamente, y bueno, pues la gente está apagando ya no solamente Televisión Azteca, sino todos estos medios de desinformación, porque está ávida de noticias, ávida de datos duros, mi querido Vicente. Así es. Antes de ir con César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, quien ya está en el sistema para hablar sin censura, le pedí que entrara con nosotros en unos minutos. Mi querido Ricardo, son muy mal pensados, ¿no? El dinero de la USAID de Estados Unidos llega a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hacen estas investigaciones, el golpeteo contra el presidente buscando desestabilizar su gobierno. Por eso no me sorprende que Ildefonso Guajardo, uno de los
miembros de este muy cerrado círculo del Club de Toby, de la oposición del Frente Amplio Opositor, que van a redactar el plan, el proyecto de nación de la oposición 2024-2030 de la mano de José Ángel Gurría Ande en Estados Unidos. Fíjense nada más, dice que anda en Nueva York para posicionar al Frente Amplio por México. El que fuera secretario de Economía de Peña Nieto se reunió con el Consejo de las Américas. Como que ¿por qué posicionando al frente en Estados Unidos? Esto me huele a pura fuchicaca, diría el presidente. Vea y escuche. Hola, buenos días. Este es nuestro segundo día de trabajo aquí en la ciudad de Nueva York. Estoy por tener un desayuno con el Consejo de las Américas. Su presidenta Susan Siegel ha sido sin duda una agente que ha luchado mucho por una buena relación entre México y Estados Unidos. Se estará reuniendo con su consejo amplio de gente experimentada en los temas del hemisferio de las Américas, de la zona de las Américas. Y sin duda el propósito es hacerlos muy conscientes de lo que está enfrentando claramente la oposición en México rumbo al inicio del año electoral. ¿Cuáles son las condiciones de México en términos de la relación bilateral con Estados Unidos? Nuestros temas de reto, como es el crimen organizado, como es el tema, sin duda, de la defensa de la democracia, y un tema importantísimo, cómo México puede aprovechar mejor el nearshoring, si podemos asegurarnos invertir en energías alternativas y en energías limpias. Ayer estuvimos también. Bueno, ya estuvo, mi querido David, ya estuvo. Creo que queda claro mi punto. Ildefonso Guajardo, muy a la... a ver, ¿cómo se llama este? De Hoyos, Gustavo de Hoyos Walter, que se fue a quejar con el rey de España. Muy a la... ¿Cómo se llama? Ah, Martín Moreno, el escritor que pedía, si estuviéramos en la Edad Media, quemar vivos en el Zócalo a los morenistas porque votaron por López Obrador, que pedía un manotazo en la mesa fuerte de Donald Trump. En Estados Unidos, posicionando al Frente Amplio Opositor, quejándose de lo que enfrentan, pues, ¿qué esperan? Que Estados Unidos cabildee con los legisladores para que sí nos manden los Black Hawks, para que sí nos manden los drones armados, como lo sugirió Ron DeSantis, el gobernador ultraderechista republicano de Florida. Mi querido Ricardo Sevilla, vamos a cerrar con tus comentarios, con tus opiniones. Efectivamente, eso es lo que quieren, Vicente, porque uno se preguntará, ¿por qué están haciendo política exterior si no están en el poder, si no están en la administración pública? Ellos van y están vendiendo su producto, diciéndole a Estados Unidos que ellos sí reciben el apoyo del imperio de Estados Unidos, pues van a poner las cartas sobre la mesa, y esas cartas van a ser cartas neoliberales, cartas abiertas al mercado, algo como lo que está sucediendo en Argentina. Ellos pueden estar pensando, incluso vayamos un poco más allá, en la dolarización, que es un tema que están manejando mucho los conservadores, los ultraconservadores, los virulentos defensores del mercado libre, pero un mercado libre rampante. Entonces, ¿por qué están en Estados Unidos? Porque saben que Estados Unidos siempre ha sido injerencista, y que los gobiernos del PRI y del PAN siempre han recibido no el consejo, sino la indicación directa de los gobiernos estadounidenses para implementar la política injerencista al interior de México. Eso es lo que están haciendo. Ayúdenos en Estados Unidos, ayúdenos, y nosotros vamos a implementar las políticas que beneficien a ustedes, las políticas prácticamente que ustedes nos digan. Y si nos dicen hay que correr a tal o cual personaje, pongamos por caso a algún presidente que venga de visita, ustedes nada más díganos y vamos a dar la indicación. Ustedes comen y se van, tal como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox,
tal como ha ocurrido en todos estos sexenios anteriores al gobierno de López Obrador, han seguido esta política de patio trasero, hay que decirlo con todas sus letras, obedeciendo siempre como un perro fiel a los gobiernos de Estados Unidos, y el presidente López Obrador no lo ha hecho, lo ha anunciado hoy en la mañanera, a muy poco tiempo de entregar el bastón de mando para que continúe la cuarta transformación. Eso les da terror a estos personajes acartonados, estos personajes con fórmulas ya muy bien aprendidas, pero que tienen la escuela neoliberal, y bueno, la gente los repudia. Incluso habría que preguntarle allá a la comunidad latina, a la comunidad mexicana, cómo ve a estos personajes, y probablemente, como dicen en el barrio, mi querido Vicente, ni los tope. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura a tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganos por favor, para que se enoje Ricardo Salinas Pliego, para que nos amenace, porque a sus amenazas nos pasan de lado. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos por favor en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana, querido Vicente, y permanecemos desde luego atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y grábeme,